Hola a todos, bienvenido a otra de nuestras clases bíblicas. El día de hoy comenzaremos una nueva serie llamada Las Parábolas de Jesús. Pero antes queremos decirte que nos da mucho gusto que estés aquí y listo para aprender. Así que prepárate y vamos a empezar. La clase de hoy se llama La Parábola de la Oveja Perdida. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Te damos gracias por tu amor que se manifiesta cada día en nuestras vidas. Por tu bondad tenemos a nuestra familia, una casa, salud y pan en la mesa. Sobre todo, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Bendice nuestra clase para que aprendamos mucho de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta nueva serie aprenderemos algunas de las historias que Jesús mismo contó a sus discípulos y a otras personas mientras estuvo en la tierra con el fin de enseñarles y ayudarlos a entender cómo es que debían vivir. Y el día de hoy vamos a conocer una de ellas, para que tú también conozcas cómo es que Jesús nos dice que debemos ser. Así que pon mucha atención. Este es Jesús, el Hijo de Dios y Salvador de los que creen en Él. Mientras Jesús estuvo en la tierra, hacía muchas cosas para demostrar el gran amor que Dios tenía por todas las personas. Hacía cosas como sanar a los enfermos, hacía milagros como alimentar a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 pescados, e incluso resucitaba personas de la muerte. Siempre que Jesús visitaba una ciudad, se juntaban a escucharlo personas de todo tipo, como personas enfermas, personas pobres, viudas, personas con mucho dinero, los cobradores de impuestos e incluso los fariseos, que eran los estudiosos de la ley. Pero los fariseos no estaban de acuerdo con muchas de las cosas que Jesús decía y hacía, y cuando iban a escucharlo, casi siempre era para interrogarlo y para cuestionar sus enseñanzas, no para aprender. Así que un día, mientras Jesús predicaba, los fariseos vieron que había ciertas personas ahí que ellos consideraban pecadores, como los recaudadores de impuestos, por ejemplo. Los fariseos pensaban que esas personas que estaban ahí no merecían escuchar acerca de Dios, pues estaban llenos de pecado. Así que comenzaron a decir entre ellos: este hombre recibe a los pecadores y hasta come con ellos. Cuando Jesús escuchó esto, decidió contarles a todos los que estaban ahí una parábola, que es como una pequeña historia. Jesús les dijo: supongamos que un hombre tiene 100 ovejas y de repente se da cuenta de que una está perdida. ¿No deja las 99 en el campo y va a buscar a la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a su casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: ¡alégrense conmigo! Ya encontré la oveja que se me había perdido. ¿Sabías que las parábolas en la Biblia eran una forma muy especial del Señor Jesús para enseñar a sus discípulos y a otras personas? El día de hoy conoceremos qué son las parábolas y por qué las usaba Jesús. Todas las parábolas se mencionan en el Nuevo Testamento y el número exacto depende del método para contarlas.
Para efectos de estas lecciones, diremos que hay 40 parábolas en los evangelios. Las parábolas son relatos ficticios que tenían como propósito enseñar verdades espirituales y que se podían ilustrar y ejemplificar a través de una historia. Cuando Jesús comenzó su ministerio, empezó a hablar de Dios y del reino de Dios, y las enseñanzas que provenían de él tenían una forma más abierta para todos los que lo escucharan. Pero conforme fue avanzando el tiempo, Jesús comenzó a tener enemigos, como los fariseos, los saduceos y otros estudiosos de la ley que no estaban de acuerdo con lo que Jesús decía, y mucho menos creían que él era el Hijo de Dios. Así que comenzaron a escuchar más de cerca lo que decía, para poder acusarlo y mandarlo encarcelar e incluso matarlo a causa de sus enseñanzas y lo que decía. Por esto, Jesús decidió cambiar un poco la forma en la que enseñaba públicamente, y es cuando comenzó a usar las parábolas. Su propósito era representar enseñanzas espirituales, pero solo para que algunos las entendieran. Por ejemplo, sus discípulos y las personas que estaban dispuestas a recibir el mensaje. Y así, los fariseos y todos sus enemigos no podrían acusar a Jesús de haber dicho ciertas cosas, pues ahora no las decía tal cual, sino a través de historias imaginarias. En una ocasión, en el libro de Mateo, los propios discípulos de Jesús le preguntaron por qué usaba las parábolas para enseñar, a lo que Jesús respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan, ni entienden. Ahora, nosotros podemos leer en la Biblia las parábolas de Jesús y tenemos la oportunidad de entenderlas y estudiarlas a través de toda la información que podemos encontrar en su palabra. Y para que podamos entender la Biblia cada vez mejor, debemos estudiarla, hacer preguntas y buscar más y más y más información acerca de lo que Dios nos ha permitido aprender. Ahora que sabes más sobre las parábolas en la Biblia, seguimos con la historia. Jesús continuó con la parábola y les dijo a los que lo escuchaban: Así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¡Qué gran historia! ¿Cierto? Pero, ¿qué significa todo eso que dijo Jesús? ¿Quiénes son las ovejas? ¿Y quién es la persona que perdió a la oveja? ¿A quién representa la oveja perdida? Vamos a ver la explicación. El grupo de ovejas somos todos nosotros, incluso aquellos que todavía no han aceptado a Jesús en su corazón, como era el caso de los pecadores que se encontraban escuchando a Jesús ese día. La oveja perdida representa a cualquier persona que en algún momento se encuentre alejada de Dios. Y puede ser que esté perdida sin saberlo, o incluso hay algunas ovejas que saben que están perdidas y que no quieren ser encontradas, o sea, que quieren seguir viviendo en su pecado. La persona que fue en busca de la oveja perdida es, aunque no se menciona específicamente, un pastor, o sea, una persona que cuidaba de las ovejas y se preocupaba por ellas. En la Biblia, Jesús se refiere a él mismo como el buen pastor, o sea, que en la historia
es Jesús quien fue en busca de la oveja perdida. ¿Y quiénes son las personas con las que festejó el hombre después de haber encontrado a la oveja? Pues esas son las personas que ya han recibido a Jesús en su corazón. Son aquellas personas que entienden la alegría de que una oveja perdida haya vuelto. No lo juzgan por haberse perdido, sino que lo reciben con gran gusto por tenerlo de vuelta. Esta historia nos enseña que Dios es quien tiene un gran amor por nosotros, un amor con el cual nos perdona y tiene misericordia de todos nosotros, pues en realidad todos nosotros somos ovejas perdidas, porque al ser humanos vivimos constantemente en pecado. Por ejemplo, a veces mentimos, no obedecemos y hacemos cosas que van en contra de lo que la Biblia nos enseña. Pero Dios nos ama tanto que siempre va en busca de nosotros y nos encuentra para regresarnos por el buen camino. E incluso hay veces que Dios usa a otras personas para hacerlo. Por ejemplo, a nuestros papás, maestros y amigos. Precisamente, el Señor Jesucristo vino a la tierra a buscar a las ovejas perdidas, como tú y como yo. En una ocasión dijo que Él había venido para buscar a los que estaban perdidos. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, Dios se alegra si dejamos que nos abrace como a la oveja de la parábola y pedimos perdón por los pecados que hemos cometido. A Dios le da muchísimo gusto y en lugar de enojarse y castigarnos, siempre nos recibe con los brazos abiertos. No importa el tamaño de nuestro pecado, si pedimos perdón y estamos dispuestos a vivir diferente, Él siempre nos perdonará, pues Él es un Dios de perdón, misericordia y amor. Ahora es momento de hacerte unas preguntas. ¿Estás listo? Primera pregunta: ¿quiénes estaban molestos porque Jesús dejaba que los pecadores escucharan acerca de Dios? Opción A: los judíos. Opción B: los pecadores. Opción C: los fariseos. Opción D: los recaudadores de impuestos. ¡Correcto! Los fariseos, o sea, los estudiosos de la ley, estaban molestos porque Jesús hablaba y comía con los pecadores. Siguiente pregunta: ¿qué es una parábola? Opción A: un poema. Opción B: una historia de acción. Opción C: una historia de amor. Opción D: una historia ficticia con enseñanzas espirituales. ¡Correcto! Las parábolas son historias ficticias con enseñanzas espirituales que el Señor Jesús usaba para ilustrar grandes verdades. Última pregunta: ¿a quién representaba el hombre que perdió una oveja? Opción A: a cualquier pastor de ovejas. Opción B: al pastor de la iglesia. Opción C: a David. Opción D: a Jesús. ¡Correcto! El hombre que perdió una oveja en la historia representaba a Jesús, el buen pastor. Si contestaste todas las preguntas bien, te felicito. Vamos a aprender nuestro versículo de esta semana. Vamos a leerlo una vez juntos y después vamos a comenzar a borrarle algunas palabras. Así que pon mucha atención. A la cuenta de 3. 1,
2, 3. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, 11. Muy bien. Ahora vamos a borrar unas palabras. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, 11. ¡Perfecto! Borramos las últimas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, 11. Muy bien, ya te lo sabes. Repásalo todos los días que vienen y recuérdalo siempre. Hasta la próxima. No olvides que puedes descargar nuestras actividades en nuestra página de Facebook.